No, ¿no se acuerda? Conociendo a Dios para darlo a conocer. Y la primera plática que yo te quiero dar en este tema de conociendo a Dios para darlo a conocer es la preservación de los santos. Hay una serie de personas, una serie de creyentes que hablan acerca de cómo aquel que ha alcanzado la salvación puede continuar en ella. Y algunos le llaman a esto la perseverancia de los santos. Los que estamos aquí somos santos, ¿amén? La palabra santo significa apartado o perfeccionado, y la obra de Cristo nos perfecciona. Y la obra de Cristo, lo que hizo en la cruz por nosotros, nos aparta también de nuestra antigua manera de vivir para vivir de otra manera. Y si eso no ha sucedido, entonces no hemos nacido de nuevo. Esa es una obra del Espíritu Santo y estamos expuestos a su palabra para poder ser transformados por lo que ella puede hacer en nosotros. Ahora, hay un grupo de creyentes que a esta tarea le llaman la perseverancia de los santos. Pero, escucha esto, la palabra perseverar es una obra atribuida a ti, atribuida al creyente, atribuida al santo. Y yo te tengo una mejor noticia. Oh, pensé que se iba a alegrar. Yo tengo para usted una mejor noticia. La palabra de Dios, y escucha porque entonces aquí es donde no es que yo te provoque a que tú expreses esa alegría, sino que la palabra al ser revelada te la puede expresar. Mira, la mejor forma de definir esto no es la perseverancia tuya y mía, sino es la preservación de los santos. Y cuando yo estoy diciendo la preservación de los santos, no estoy atribuyendo esa obra a tu esfuerzo, a tu voluntad, a tu deseo, sino lo estamos atribuyendo a la iniciativa y la obra de Dios en nuestra vida. Ok, vamos a profundizar un poquito más para que usted lo pueda recibir, lo pueda captar. Yo quiero que vaya conmigo a el libro de Filipenses en el capítulo número 1. Voy a iniciar con ese pasaje y luego voy a regresar otra vez a él después de dar una vuelta. Mira, ¿cuántos de ustedes cuando estuvieron en la primaria, a lo mejor en preescolar, les hicieron llevar un frasco de cristal, le llamamos de Gerber porque era lo que nos pedían, metieron un algodón en él y luego pusieron una semilla? Y nos empezaron a hablar de que se iba a producir ahí vida. ¿Te acuerdas de eso? Cuando estábamos pequeños no lográbamos creerlo porque decíamos, bueno, pues ¿qué va a pasar? Es algodón, es una semilla. Pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que sucedió el milagro de la vida. Porque ese grano que estaba muerto, al encontrarse en las condiciones apropiadas, de temperatura, de humedad, de aislamiento, produjo vida. ¿Te acuerdas? Vimos que de pronto la corteza se abrió y que empezó a salir un pequeño tallo, una ramita, y al paso del tiempo una hoja. ¿Te acuerdas de eso? Y muchos de nosotros realmente quedamos sorprendidos de lo que estaba sucediendo en su interior. Esa semilla en un ambiente controlado dio fruto. Eso requiere de alguien que esté haciendo algo a favor de eso. Ahora, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso número 11, te menciono lo que dice. Cuando Dios está haciendo la obra de la creación, llega un momento en que Él se refiere a la tierra y dice, produzca la tierra, ¿qué? ¿Qué dice? Hierba verde, específicamente dice el color, produzca la tierra hierba verde.
Y si tú habías leído el libro de Génesis en el capítulo 1, te das cuenta cómo Dios a través de su palabra produce de la nada lo que Él empieza a crear. Por ejemplo, lo primero que dice, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz y todavía no estaba el sol y todavía no estaba la luna y todavía no estaban los planetas. Sin embargo, Él mandó que apareciera la luz. Curiosamente, Jesús se llama a sí mismo la luz. Ahora, acto seguido, Dios empieza de algunas cosas que ya creó, produce otras más. Por ejemplo, cuando hace al hombre, ¿de dónde lo forma? De la tierra, de la arcilla. De hecho, la palabra Adam significa rojo o rojizo, que es de la tierra donde fue tomado. Dios hace dos cosas. Como creador, de la nada produce algo, y de lo que ya existe, produce algo más. ¿Está conmigo? Bueno, pues ya existía la tierra, y de la tierra dijo, produzca hierba verde. Y si tú ahora mismo te pudieras subir a este techo, porque ya lo he observado, en la parte donde se acumula el agua, también se acumula la tierra. ¿Sí sabes eso? ¿Qué crees que hay en esos montones de tierra? Hierba verde. ¿Quién la cuidó? ¿Quién la sembró? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo hice yo? Es la poderosa palabra de Dios que fue soltada hace millones de años, que dijo, produzca la tierra hierba verde. Y aún en lugares tan inhóspitos como el desierto hay producción de vida. Oye, yo te estoy hablando de la preservación de los santos, no de la perseverancia de los santos, porque hay un día en que tú te levantas sin ganas de buscar a Dios. Hay un día que tú te levantas sin ganas de avanzar, sin ganas de ir a luchar. Y cuando estamos en esa condición, si solamente confiáramos en la perseverancia, claudicaríamos porque ya no perseveramos. Pero yo te estoy diciendo que arriba de la perseverancia, y te lo voy a mostrar con la palabra, está la preservación de Dios, que al igual que dijo, produzca la tierra hierba verde, y esa ley persiste, Él decidió que se te iba a salvar, te iba a llevar a la eternidad con Él. ¿Qué dice? Bueno, ahí creo que le está cayendo el 20. Mire lo que dice el libro de Filipenses capítulo número 1, verso 6. ¿Está conmigo? Ayúdame a leerlo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Me pueden ayudar las mujeres? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los hombres me pueden ayudar. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no se llama perseverancia tuya o mía. Eso se llama preservación de Dios, iniciativa de Dios, inspiración de Dios, empuje de Dios, arrastre de Dios. No depende de ti ni de mí, depende de Él. Oh, yo estoy entusiasmado, porque no importa que si el viernes me sentía fatal, Dios estaba haciendo la obra conmigo. Porque no me importa si hoy me siento animado, inspirado y mañana me levanto con malas noticias. Dios sigue haciendo la obra conmigo. Creo que el Espíritu está trayendo revelación a su vida. Mire, ahora quiero que vaya conmigo, por favor. Ahí mismo, vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso número 1.
Segunda de Corintios, capítulo 6, verso número 1. Pedí al Espíritu Santo que simbrara tu mente, que removiera tu corazón si hay necesidad de ello, pero que hoy 19 de noviembre algo suceda si lo necesitas. ¿Está aquí? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo junto con los que está escribiendo la epístola, lo acompañaba a veces Timoteo, otras veces Lucas y otros colaboradores, y les dice, les animamos, les exhortamos a que no tengan en poco la gracia de Dios que han recibido. En estos días yo miro a mucha gente feliz porque va al cajero y encuentra que hay dinero. Y no es quincena, pero hay un poco más de dinero en el fin de año. ¿Y la gente cómo se pone? Feliz. Este fin de semana y todavía este día mucha gente está saliendo con lo que cree que lo va a hacer feliz. Una pantalla nueva, una computadora nueva. Y está bien que pueda conseguir cosas que necesita, pero eso no te hace feliz. Sobre todo cuando tienes que pagar después. O cuando te quedaste drogado, eso no te hace feliz, te hace infeliz. Seamos sabios. Pero, fíjate bien, el apóstol Pablo otra vez hace un requerimiento. Exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra gracia significa un favor que tú y yo no merecemos. Y está conectado con la salvación. Dice el libro de Efesios en el capítulo número 2, en el verso número 1, que estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida. Lo que está diciendo es que tú y yo estábamos muertos, incapacitados para buscar a Dios. No podíamos dominar el pecado que había en nuestra vida. Estábamos inhabilitados para cambiar. Nuestra mente estaba en tinieblas y nuestro corazón corrupto. Y estando en medio de esa condición, Dios nos dio vida. A mis 16 años y viviendo el pecado a los 16 años, en la manera en que podía vivirse el pecado, con resentimiento en mi vida, con coraje en mi vida, menospreciado y creando esto una rivalidad con otras personas, dominado por problemas de control en mi manera de ser con mi temperamento, dominado por cuestiones de tipo sexual, yo estaba perdido, sin Dios, como tú comprenderás. En algún momento estuviste, pero dice la palabra que Él nos dio vida. Y el día menos pensado mostramos interés por buscar a Dios, por conocer de Dios. Y Él produjo en nosotros todo lo que es la obra de salvación. Si tú continúas leyendo el capítulo 2 del libro de Efesios, dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, tú y yo, para ser salvos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Todo esto es obra, iniciativa de Dios en nuestra vida. Porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque estoy persuadido, convencido, con bases firmes de esto, que el que comenzó la obra en mí, la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando estemos con Él, ya sea que muramos o sea que seamos arrebatados con Él, ese día se termina la obra, el proceso de santificación progresiva en donde Dios nos ha metido. ¿Amén? ¿Está conmigo? Oiga, ¿no le da las gracias a Dios por tomar esta iniciativa en su vida?
Pero hay una exhortación aquí en lo que acabo de leer. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y aquí escribí, ¿será posible menospreciar la gracia de Dios? ¿Será posible que alguien la menosprecie, que no le dé el valor suficiente y el valor necesario? ¿Será posible que alguien no le dé la relevancia y la importancia a la gracia de Dios en su vida? Voltea a tu alrededor, no con tus hermanos, o sea, de otra iglesia, ¿no? De otra delegación. Ayer me decían de una persona, pastor, yo conozco a alguien que lleva 5 años en el evangelio y 5 años engañando a su esposa. Esto pasa. Y yo le dije una cosa muy fuerte. El apóstol Pablo, citando un caso, pues no igual, pero muy parecido, le dijo a la iglesia de Corinto, de la que estamos leyendo: estoy sorprendido de que ustedes hayan permitido esto. Hay un joven entre ustedes que duerme, tiene relaciones con la esposa, la que fue esposa de su padre. No era su mamá, pero era la esposa de papá. Y es un miembro de ustedes, dice. Estoy sorprendido de que ustedes estén permitiendo que suceda esto. Al respecto de la persona dice, mejor sería entregarlo a Satanás, para que la iglesia no fuera perjudicada. Esa expresión, entregarlo a Satanás, quiere decir expúlsenlo de la iglesia. Y vamos a ver que Dios tenga misericordia de él y que perdone lo que hace y cambie su vida. Quiero decirte, iglesia, que sí puede ser posible que tú y yo menospreciemos la gracia de Dios. De hecho, nuestra conducta todos los días muestra si le estamos dando el valor a esa salvación tan grande que Dios nos dio o si la estamos haciendo menos. Habiendo recibido tan grande salvación, ¿sabes qué? Dios dominaría y controlaría nuestra vida totalmente. Sería el Señor de nuestra vida. Pero si tú y yo seguimos haciendo cosas que no son lo mejor para nuestra vida, cosas que no agradan a Dios, no importa que tengamos la salvación, la estamos menospreciando. Dile al de al lado, pero te tengo una buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La siguiente pregunta aquí dice, ¿será posible que resulte vana, es decir, inútil, la gracia de Dios? Porque aquí dice que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Será posible que resulte inútil o vana? Te tengo una buena noticia, no. ¿Sabes qué? Porque si Dios te eligió, si Dios te predestinó, si Dios cambió tu vida y trajo salvación, no importa cómo lo haga, no importa que te arrastre, pero te va a llevar a donde Él está. No sé si eso le gustó o no. Y si no, que le pregunten a Jonás, ¿no? Hablando de cumplir propósitos y cumplir con el proyecto de Dios y el plan de Dios, pues Jonás nada más no quería y le llevó el Señor en la embarcación que llevaba un rumbo diferente a que finalmente lo arrojaran al mar, y en el mar se lo tragó un pez para que fuera guardado y protegido, y curiosamente el pez lo fue a vomitar a donde él no quería ir, a Jope, a Nínive, perdón. Dios, en su providencia, haciendo todo lo necesario para que te pongas flojito y cooperes. Eso es bueno, ¿no? Porque estamos aferrados a esta vida, que como dice el salmista, con todo lo que esta vida nos ofrece, podemos vivir 60, 70 años y con todo eso es molestia y trabajo. Pero la verdadera vida viene cuando tú y yo dejamos de estar en este cuerpo. Y ya sea que muramos o que vivamos con el Señor en la eternidad, esa es la verdadera vida. Iglesia, el Señor nos anima a no menospreciar
la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Esta figura que tengo habla de que no menosprecio la oportunidad de comer 3 veces todos los días. Si yo la menospreciara, pues estaría diferente, ¿verdad? Pero yo lo aprecio. Bueno, aprecia la gracia, aprecia la salvación. La palabra de Dios es poder. ¿Cuántos creen eso? Ahora, yo quiero que tú me ayudes a regresar al libro de Filipenses, capítulo número 1, donde estábamos leyendo. Y voy a leer un poquito antes. ¿Sabes que la iglesia de Filipos fue considerada como la iglesia preferida del apóstol Pablo? Esa es la iglesia a la que más cálidamente le escribe. Es una epístola, una carta, donde frecuentemente se menciona la palabra gozo y regocijo. El apóstol Pablo tiene una buena relación con la iglesia de Filipos. Y yo quiero que vayas conmigo en el capítulo 1 al verso número 3. ¿Llegaste? Mira lo que dice ahí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está recordando algunas personas, está viendo algunos rostros, está recordando algunos momentos cuando él hizo su viaje a este lugar, a esta iglesia, a esta ciudad de Filipos. La palabra recordar es una palabra compuesta, o acordar es una palabra compuesta, y acordar o recordar está compuesta por la palabra cordia, que es corazón. Entonces, cuando dice recordar, es que pasa por su corazón otra vez los pensamientos y su corazón experimenta emociones. ¿Tú te acuerdas cuando celebrabas la Navidad con tus papás? A lo mejor si papá ya no está contigo, ¿sí te acuerdas? Eso es pasar por tu corazón los recuerdos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él tiene imágenes de estas personas que son parte de la iglesia de Filipos. Verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Oye, qué hermoso. El apóstol Pablo, que fue el que les llevó el mensaje del evangelio a la iglesia de Filipos, dice que ora por ellos con gozo. Seguramente no solo había una buena relación, sino las personas de Filipos eran personas que perseveraban y que además eran preservados por Dios. Oiga, yo hace rato le dije que cambiaba la palabra perseverar por preservar. Pero esto no quiere decir que tú y yo, una vez que somos preservados, también que perseveremos. ¿Está aquí conmigo? Pero es importante aquí sí el orden de los factores, porque no podemos nosotros descuidar esto. La iniciativa la tiene el Señor. Y voy a mostrarte unas citas un poquito más adelante. Ahora, dice el verso número 5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sabes? Esta palabra que dice por vuestra comunión, lo que el apóstol Pablo está tratando de decirles, el mismo ánimo, el mismo espíritu, las mismas ganas con las cuales yo fui a Filipos, las vi en ustedes y las sigo viendo en ustedes. Que predican el evangelio, que establecen lazos de amistad fundados en el amor de Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes se identificaron conmigo. Cuando yo fui y llevé el evangelio, yo vi que ustedes se pusieron la pila inmediatamente para continuar con esta tarea. Ahora, para mí me parece interesante que vayamos a ver quiénes fueron los primeros convertidos en esa ciudad de Filipos. ¿Quisieras ir conmigo? Voltea con el que está al lado, dile, vamos a ver quiénes son ellos. A ver, yo pregunto, ¿alguien recuerda quién fue uno de los primeros convertidos en la iglesia de Filipos? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien recuerda a alguien? Una mujer. Correcto, la primera es Lidia. Y hay uno más, un personaje del que nos habla el libro de los Hechos. Vaya. Correcto, vaya conmigo al libro de los Hechos. Gracias, Edney. Libro de los Hechos, capítulo número 16. Me encanta esta historia. Libro de los Hechos, capítulo número 16. ¿Está ahí conmigo?
Por favor, vaya al verso número 11. 16:11 de Hechos. Dice: zarpando pues de Troas venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí, ¿a dónde? Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano. Agítenla, por favor. Pueden bajarla. Hombres, levántenme la mano. Agítenla. Las mujeres nos doblan. Son más. Gracias a Dios. Aquí también había mujeres. ¿Te imaginas la escena? El apóstol Pablo va entrando a un lugar donde sabe que se reúnen a orar. Es junto al río. Imagínate los árboles, algunos árboles frutales. Están sentados a la sombra. Están orando. ¿Qué lugar más hermoso para orar, no? El río, el césped, el cielo azul, las aves, los niños jugando a lo mejor cerca del río. Y las mujeres están ahí. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Dice verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿qué? ¿Ok? Una mujer que era comerciante, ¿estaba qué? Oyendo, pero ve lo que dice a continuación. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Déjame decirte algo. El libro de Apocalipsis dice que las puertas que Jesús abre, nadie las puede cerrar. Y que las puertas que Jesús cierra, nadie las puede abrir. Y aquí dice que el Señor abrió las puertas de su entendimiento, abrió su entendimiento para que ella, dice, estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era una mujer que estaba en un espacio donde oraban, era una mujer que adoraba a Dios, pero fue una mujer que en ese momento recibió una revelación de parte de Dios. Dígame si esto no es la obra del Espíritu Santo. Dígame si no es hermoso ver la iniciativa de Dios. Tú vas en el metro, tú vas en el pecero, tú vas en el camión y la gente empieza a platicar. Y no falta el que para la oreja, ¿no? ¿De qué están hablando? De la suegra, el suegro, de esto, del otro. Y no eres parte de la conversación, pero tu oreja sí es parte de la conversación. Y te enteras del chisme del día. ¿Sí o no? Nos pasa, nos pasa. Solo los que viajamos solos no nos pasa. Pero, escucha, muchas veces y de esta manera ha habido gente que ha sido atraída por el Señor. Dios utiliza medios. Yo te he contado el testimonio de Enrique Vergara, que yendo a pagar el teléfono a Telmex aquí en la oficina cercana, vio a un hombre que entró con una playera que decía: en casa de misericordia Dios cambió mi vida en 38 horas. Y cuando Enrique vio esa playera en la espalda, esa leyenda, Dios abrió su corazón. Enrique me cuenta que tenía el ánimo de buscar a Dios de tiempo atrás, pero Dios abre su corazón, atrae su atención, y el siguiente domingo, eso fue entre semana, está en la iglesia horas antes esperando que se abra la reunión. Y cuando está en la reunión, Dios atrapa su corazón. Y no solo él, sino toda su familia. Dios está haciendo una obra en él y en su familia. ¿Quién toma la iniciativa? El Señor. Mira lo que dice que sucedió después de eso. 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Wow. Ella no era bautizada. Ella no había escuchado el mensaje de Jesucristo. Ella recibió la vida nueva. Ella fue justificada, fue perdonada. Ella se arrepintió. Ella recibió fe. Ya recibió el llamado eficaz y fue adoptada como una hija y fue bautizada también. Externamente fue bautizada
internamente pasó todo lo que yo le dije. Oiga, aquí hay esperanza para nosotros. Mamá, papá, que estás compartiendo el evangelio, o estás con tus hermanos compartiendo el evangelio, persiste, sigue compartiendo el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, porque Él producirá vida nueva en aquellas personas que lo escuchan. No te desanimes. Estamos persuadidos de esto. No solo de que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará, sino también de que Él soltará vida sobre otras personas. Ustedes que están en los hogares de refugio y que le comparten a otras personas, síganlo haciendo, sigan compartiendo. Dios se encargará de hacer que el corazón de ellos voltee hacia Dios, porque así estábamos tú y yo. Algunos venimos a Cristo porque alguien nos habló, o algunos estamos metidos en una necesidad y buscamos a Dios y Dios nos cambió en esa necesidad. Mira, vamos a ver el otro caso. Un poco más adelante está el carcelero de Filipo. En el verso número 30 dice la palabra que habían sido tomados preso Pablo y Silas, porque ellos habían echado fuera el espíritu de adivinación de una mujer, y los dueños o los que la controlaban a ella los acusaron de sedición y los mandaron a la cárcel. Y mientras ellos estaban en la cárcel, en lugar de estarse quejando, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron a cantar himnos, alabanzas, y empezaron a orar al Señor. Y dice la palabra, esto nos da una lección: cuando estamos en crisis, cuando nos sentimos presos, cuando estamos en un problema, en lugar de estarte quejando, Adrián, canta a Dios, canta alabanzas, ora al Señor, y Él va a romper las cadenas, los candados, va a abrir las puertas. No sé qué vaya a hacer, va a temblar. Y no necesariamente oyendo wow, wow, no, va a temblar. Algo va a suceder. Eso permitió que fueran abiertas las puertas de la prisión. Y cuando este hombre, que era el administrador de la cárcel, que vivía junto con su familia en la cárcel, porque así se acostumbraba, estaba a punto de quitarse la vida por lo que había sucedido, dice la palabra que el apóstol Pablo le dijo: no, tranquilo, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Y la pregunta, dice el verso 30, que le dijo este hombre a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puede estar a salvo mi familia? ¿Cómo puede ser protegida mi familia? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, esa noche el carcelero de Filipos pensaba que era una noche más, pero Dios tenía preparada una fiesta para él. Y tuvo que tomar a dos hombres que fueron presos injustamente y tuvo que llevarlos a esa prisión. Para ti que luego te preguntas: ¿y yo qué hago aquí? Pues Dios te está llevando a cumplir un propósito. Y estos hombres se movieron en el proyecto de Dios, en el plan de Dios. El resultado es que una familia entera fue ganada para Cristo en esa noche. Porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta palabra se la dijo Pablo a Lidia, esta palabra se la dijo Pablo al carcelero de Filipos y a su familia. Y ellos no solo fueron preservados en la fe, también perseveraron en la fe, en ese orden. Recuérdate, y dijo Dios: produzca. Dios sigue soltando palabra de vida sobre nosotros. El domingo pasado, ahí el apóstol, va a decir: Oscar, ya me subiste de nivel. Oscar, ahí te va, tú lo que quieras, bro. El pastor Oscar nos habló de la disponibilidad. Y desatando mentes y desatando obstáculos, mucha gente dijo: yo soy esa persona disponible. Porque el discipulado de la palabra trae liberación y rompe los esquemas de contentamiento que no es bueno en este caso. Y sabes, hoy tuvimos en la mañana una reunión a las 8 de la mañana con 14 personas que estuvieron disponibles. Y ya tenemos ahí las hojas para empezar a trabajar. Pronto nos reuniremos con ellos y les diremos: adelante, vamos a darle para adelante. Estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará.
No importa que te arrastre, mejor caminando, ¿no? Flojito, como nos dijo en esa frase célebre. Quiero terminar. El verso número 6 de primera de Filipenses, perdón. Regrese conmigo, por favor. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Ya te dije yo que la palabra persuadido significa convencido, con bases suficientemente firmes. Estoy convencido, tengo las bases firmes de que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Me permites mostrarte 5 cosas en donde Dios ha tomado iniciativa contigo? Primera, Efesios 2:1. Él te dio vida nueva. ¿Qué es vida nueva? Estaba Nicodemo con Jesús, un hombre religioso, docto en la ley, en los escritos bíblicos. Le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo significa que si estabas con una mente en tinieblas, un corazón corrupto, si estabas inhabilitado para cambiar, si eras esclavo del pecado, si no había en ti arrepentimiento genuino, nacer de nuevo significa que tus tinieblas se vuelven luz y ves claramente lo que pasa en tu vida, quién eres, a dónde vas y cómo Dios quiere cambiarte. Quiere decir que tú que estabas inhabilitado para cambiar, empiezas a cambiar. Quiere decir que tú que eras esclavo del pecado, dejas de ser dominado por el pecado. Quiere decir que la vida de Dios está dentro de ti. Y a algunas personas les pasa esto sin haber hecho la oración de fe de recibir a Jesús, porque no está limitado Dios a una oración de fe para que tú nazcas de nuevo. Dios no tiene límites. Segunda, Juan 6:44. El Señor Jesucristo dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrajere. Y cuando te hablo de arrastrar, es porque esta palabra de atraer, o si no fuera atraído, prácticamente dice, si no lo atrajere, ¿sabes qué significa en el sentido más exacto? Traerlo arrastrando a Jesús. Y yo no dudo que aquí algunos hayan sido arrastrados para recibir la vida nueva y conocer al Señor. Una persona en días pasados platicando de esta experiencia me decía, yo le decía, ¿tú dónde naciste de nuevo? Estábamos analizando en el discipulado de nuevos comienzos, ¿dónde naciste de nuevo? Y él me dijo, un familiar mío siempre me hablaba de Dios, me platicaba de Dios, me daba testimonio de Dios y decía que Dios tenía un plan para mi vida y que quería ayudarme. Y yo la escuchaba y la escuchaba por años y nunca me sentía atraído a Dios. Pero un día me secuestraron, me privaron de la libertad. Y mientras estaba yo con mis captores, ellos hablaban de quitarme la vida, de hacerme muchas cosas. Usted imagínese cómo estaba yo, pues muerto de miedo. Algunos a lo mejor son muy valientes o están en otra condición, pero yo estaba muerto de miedo. ¿Y qué cree? Me acordé
Entonces le dije: Señor, aquí estoy. Si tú tienes destinado que este día me quiten la vida, yo quiero pedirte que estés conmigo y me ayudes a bien morir para ti. Pero si tú tienes un plan, como me dijo esa persona, permíteme seguir con vida. Esa persona es parte de Casa de Misericordia, está estudiando en la academia, está preparándose para servir al Señor, porque Él le dio la vida. Cristo dio su vida para poder otorgar vida. Y Él fue ahí, no estaba en una iglesia, no le dijeron que levantara la mano, no hizo la oración de fe, pero nació de nuevo. Oiga, con todo y miedo. Bendito sea Dios, y use lo que tenga que usar para que sea abierta nuestra mente, abierto nuestro corazón, como Lidia, y pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Una de las cosas que va a hacer es traer arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Sentirte contristado por ofender a Dios con lo que estás haciendo. Doy testimonio de eso porque me he arrepentido muchas veces. Pero la primera vez que le pedí a Dios que me diera mi vida, era incontrolable. Yo me sentía muy mal por muchas cosas. Yo que le decía a mi mamá: no soy tan malo, mamá, yo no hago tantas cosas malas. Ese día el Espíritu Santo vino y me convenció de mi pecado. Y yo no dudo tampoco que ahora quienes me están mirando en esa cámara, o quienes están aquí entre nosotros, está siendo convencido de pecado. Y está reconociendo que tiene una alta necesidad de comunicarse con Dios y de vivir para Dios. Esa es una de mis oraciones cada vez que comparto la palabra en un espacio como este, o cuando lo hablo en la calle o en una casa. Dios trae vida sobre los que escuchan, la vida de Dios. Número 3, que comprueba que Dios preserva la vida de los santos. 4, perdón. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Es el que te convence de pecado. No tu mamá, no tu papá, no el predicador. Dios puede usar a esas personas, pero alguien te dice: mi hermano, eres un pecador. ¿Pero por qué? Porque practicas el pecado. Olímpicamente lo practicas, sin remordimiento y menos arrepentimiento. Pero para eso nació el Hijo de Dios, para dar vida a los pecadores. Y último, solamente puse algunas muestras que nos hablan de la preservación. Romanos 2:4. ¿O ignoráis que la benignidad de Dios es la que te guía al arrepentimiento? Yo le doy un consejo a la gente, un consejo que me ha funcionado. Cuando hay un pecado que te está dominando, cuando hay un pecado que tú no puedes controlar, ve con Dios y dile: Señor, guíame. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Condúceme al arrepentimiento. Yo no puedo. ¿Y sabes? La palabra da resultado. Es viva, es eficaz. Dice la palabra de Dios: por tanto, mis amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Te acuerdas el pasaje que dije de 2 de Corintios? Que no tuviéramos en vano la gracia que Dios nos ha dado. Este pasaje que estoy leyendo ahora nos habla
que cuando somos preservados por Dios, nosotros hagamos la segunda parte. Y la segunda parte es perseverar. ¿Está conmigo, iglesia? Estoy cerrando y esto es muy importante. Yo no quiero quitarle la gloria a Dios cuando toma iniciativa y hace todo lo necesario para que tú y yo vayamos a donde Él nos quiere llevar, a la eternidad con Él. Porque estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también estoy en el entendido, como dice aquí, que nosotros hagamos la parte que nos toca para perseverar en la preservación que Él está haciendo en nosotros. ¿Cómo puedo yo perseverar? Dice el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo me puedo ocupar? Practicando las disciplinas de gracia. Número 1, estudiando, meditando y viviendo la palabra de Dios. Número 2, haciendo de la oración un estilo de vida. Número 3, congregándose con los santos. No tienes nada que ver con Blue Demon ni con el Mil Máscaras. Congregándote con los santos. Toca al que está a tu lado. Él es un santo, ella es una santa. Número 4, sirviendo al servir en y para la iglesia. Ahora, en Casa de Misericordia, para la gente que quiere practicar la primera disciplina de estudiar, meditar y vivir en la palabra de Dios, tenemos un plan que se llama Cimentando la Casa, en donde una vez a la semana te reúnes con una persona y no solo te vuelves su amigo, sino que le enseñas y eres enseñado en la palabra de Dios. Dígame por favor, ¿habrá entre nosotros gente que ya hizo el discipulado de Cimentando la Casa? Déjenme ver sus manos. Si usted ya lo hizo, ya lo tomó. ¿Cuántos lo han tomado? Levánteme la mano, déjenme verlo. ¿Ok? Usted que levantó la mano, si tiene cerca de ustedes alguien que no la levantó, dile: oye, anímate. No tengas en poco, no menosprecies la gracia que Dios te ha dado. Iglesia, venir solo los domingos, no estar en un hogar de refugio y no ser discipulado es menospreciar la gracia de Dios. Es tenerla en poco, es no darle el valor y la importancia. Y déjame decirte, muchas de las cosas que este bendito libro dicen que sucederán con los hijos de Dios, no suceden. Número 1, porque confiamos más en nosotros que en la preservación de Dios en nuestra vida. Confiamos más en lo que yo creo que debo de hacer y cómo lo debo hacer, a estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y lo podemos ligar con esto que dice: cuiden su salvación con temor y con temblor. No porque se vaya a perder, sino porque hay que valorarla y desarrollarla. Pero si tú no estás tomando esa oportunidad de cimentar la casa, estás desperdiciando esa oportunidad. Continuando con el proceso, nosotros vamos a un retiro. Y me da mucha tristeza decirlo, pero por 2 ocasiones no lo hemos podido realizar, porque no hay gente disponible para ir. Y no hay gente disponible para ir porque no estoy yo trabajando con nadie para llevarlo. Oiga, esto también se llama tener en poco la gracia de Dios. No hay cosa más dichosa que los profetas y los reyes hubieran querido hacer: anunciar el evangelio de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que los reyes, los sacerdotes, los profetas anhelarían junto con los ángeles hablar del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y sabes para quién fue reservado ese privilegio?
para quienes han vivido la experiencia de ser transformados por Cristo. O sea, tú y yo. Animo a aquellos que han abandonado en algún momento la academia a que se reincorporen, a que la terminen. Los animo, porque no hacerlo es no permitir que en tu casa la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Si yo no sé a qué tengo derecho, no voy a poder solicitar ese derecho. Y quien no practica las disciplinas de gracia, estudiar la palabra, meditar, vivir la palabra, hacer de la oración un estilo de vida, congregarse, no solo los domingos. Iglesia de domingo, qué dicha tenerte aquí el domingo, pero estás desperdiciando la gracia de Dios. Tampoco te quiero aquí de lunes a domingo. Es equiparse aquí, es ser bendecido aquí, para salir allá y hacer la tarea que Cristo nos ha encomendado. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Espíritu Santo, sopla vida sobre nosotros. Gracias por la persona que hoy nació de nuevo al escuchar este mensaje. Gracias por aquellos que nos están escuchando y viendo y reciben la vida de Dios en este momento. Aquí donde quiera que estén, la iniciativa para buscar a Dios, para dejar que opere los cambios que sean necesarios en la vida. Señor, gracias por la perfección que estás haciendo con los santos en los que estamos aquí reunidos y los que nos están mirando. Gracias por desatar las mentes que necesitan ser desatadas. Hoy se caen prejuicios, hoy se caen conceptos preconcebidos acerca de lo que es la salvación y cómo tú operas en nuestra vida, confiando más en lo que tú haces que en lo que nosotros podemos hacer. Hoy es derribado eso en el nombre de Jesús y entendemos que es la preservación de los santos la que nos llevará a mirar tu rostro un día por la eternidad. Te damos gracias, Señor, por estar trabajando en nuestra vida. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por la iniciativa que estás trayendo a nuestro corazón para hacer tu voluntad. Hoy, Señor, estás despertando interés en las personas para poder ir a un hogar de refugio y ser cuidados, de poder tomar un discipulado, Señor, y ser cuidados y poder crecer. Te doy gracias por eso que haces en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén?